Bienvenidos a The Essence of Life. El día de hoy estamos con Gabo y vamos a tocar otro tema interesante. Gabo, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a nuestro podcast, vuestro podcast, The Essence of Life. Y hoy, lo que nos concierne el día de hoy es la construcción de criterio o el criterio en sí. Dime, hasta cierto punto, ¿tú qué entiendes como criterio? O decimos que entiendes como criterio. El criterio es cómo nosotros vamos analizando las situaciones. Puede ser las que nosotros vivimos, las que vemos vivir a otros, el contexto en el que estamos. Nuestro criterio solo se forma en cuanto nosotros estemos dispuestos a pensar. Si nosotros estamos dispuestos a copiar el criterio de otro, no estamos creando nuestro propio criterio. Y solo lo puede hacer la persona que ha desarrollado la habilidad de constantemente hacer preguntas, porque el criterio, las respuestas uno las consigue a base de las preguntas que se plantea o que le plantean a uno. A veces me parece muy chistoso porque a veces podemos pensar en qué me ayudó en el colegio a hacer o aprender, no sé, todo de estas fórmulas grandísimas de sumas y restas, que 3 por 2 entre paréntesis más 5 tal, dividido, etcétera. Pues eso a veces podemos decir, madre, es que yo jamás en la vida volví a ver una suma, una resta, una multiplicación y no sé, medios. Pero eso lo único que hizo fue hacer en nosotros la habilidad de desarrollar un problema, de plantear soluciones. Entonces, de eso va este podcast. Claro, un punto gracioso que me pareció interesante es el de las multiplicaciones o las fórmulas de álgebra y todo eso, que era un dolor de cabeza. Perdona, ni siquiera me acordaba cómo se decía, cómo se llamaba, pero es eso. Sí, el álgebra, binomios, polinomios y todo eso que es un dolor de cabeza, ciertamente. Pero al punto es que eso hasta cierto punto te ayuda a agilizar la mente, a ver los resultados, pero principalmente te ayuda a agilizar la mente, a ver, ok, esto es esto, esto es esto, y hasta cierto punto a analizar, ¿ya? Otro punto que mencionaste es el criterio, y es que se construye a partir del cuestionamiento, a partir de lo que nos preguntamos o a partir de lo que vemos. ¿Quién podría hacer eso? No sé, Gabo, si a ti alguna vez te pusieron a leer, por ejemplo, El Quijote de la Mancha o algún libro así con una escritura, obviamente de otra época, pero pues más complicada de plantearse, de leerla, de encontrarle gustos y sí, cabal, a uno no le encanta esto de la lectura, pero ¿cuánto ayuda el tener que estar sentada tanto tiempo leyendo un libro, teniendo que ponerle todos los sentidos a ese libro para poder entenderlo? De ahí viene también. Sí, de venir a agarrar un libro, aunque te cueste entender las palabras, hay un diccionario que puedes venir, buscar qué significa, yo qué sé, anónimo. Pues venís, agarras el diccionario, buscas anónimo, así es esto. La lectura nos ayuda a venir y a desarrollar ese clic, que nos desarrolla esa habilidad de venir y decir, esto es esto se viene y se compara con la realidad. Incluso si te pones a leer una novela de, yo qué sé, de Dan Brown, la de Ángeles y Demonios, o te pones a leer el último deseo de Andrzej Sapkowski, que son los libros de The Witcher, muy recomendados, se los recomiendo bastante. Te podrás ver hasta cierto punto cuestiones de la realidad en ese libro, ¿ya? Pero que el criterio se forma, como les dije, leyendo, pero también se construye conociendo las dos versiones de la historia, los dos puntos de vista de la misma historia, porque no es lo mismo que si, por ejemplo, yo cuento una versión y Sara cuente otra, hay que escuchar las dos versiones para llegar a un consenso de saber qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad, ¿ya? ¿O no crees? Totalmente, necesitamos reafirmar, necesitamos valorar ambas historias porque
No es que una sea falsa y la otra verdadera, no, no siempre, pero cierto que los seres humanos nos fijamos en diferentes detalles, unos más, otros menos. Entonces, lo primero que yo diría para construir un criterio es teniendo círculos de confianza. ¿A qué me refiero con los círculos de confianza? La persona con la que más hablo no va a ser el presidente de Guatemala, tampoco el de los Estados Unidos o de España. No, no, no. La persona con la que más hablo son mi familia, por ejemplo. Ese es el círculo más pequeño que yo tengo, porque es con quien me relaciono todos los días. Luego podríamos tener a nuestros profesores y catedráticos si seguimos en el colegio, y si no en el trabajo, pues nuestros jefes, nuestros compañeros laborales, etc. Más allá están nuestros amigos, esas personas a las que vemos con más frecuencia, que compartimos más detalles de nuestra vida, puede ser, pero digamos que seguimos viendo a veces más, a veces menos. Luego están las redes sociales, con las que ahora podríamos decir que pasamos muchísimo más tiempo que con los 3 primeros, porque los tenemos en nuestros aparatos electrónicos día, tarde, mañana, noche, etc. Y por último, ya como nuestro círculo más grande, son las películas y medios de comunicación masivos. Ellos nos transmiten información, pero no tenemos una reciprocidad. O sea, ellos me dicen cosas y yo no se las devuelvo. Con los anteriores, de alguna manera, lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo importante? Que esos círculos de confianza, pues, tengamos esta capacidad de abrirnos plenamente en el grado en el que se encuentran. No podríamos creerle más, por ejemplo, a los medios de comunicación que a mis amigos, por ejemplo, o a mis amigos más que a mi familia, si al final mi familia lo que quiere es mi bien personal, ¿no? Sí. Una cosa, distintas formas de pensar. Aquí lo que uno crea al generar criterio, o lo que busca una persona al generar criterio, son distintos puntos de vista. ¿Qué opina él? ¿Qué opina ella? ¿Qué opina X? ¿Qué opina Y? ¿Ya? El círculo más cercano que tiene la familia, los profesores, catedráticos, amigos, son distintos puntos de vista. Aquí uno cuando se construye ese criterio, puede venir y preguntarles qué opinan de cierto tema. ¿Qué opinan de que, yo qué sé, un ejemplo muy tonto, qué opinan de la cerveza Caro o qué opinan de la cerveza Gallo? Es algo muy tonto, sí, pero es una opinión para venir y empezar a construir su criterio. Otra cosa, también se forma a partir de la experiencia. También se puede venir y formar a partir de cuestionamientos que uno mismo se hace, que se pone a investigar esos puntos de vista. Redes sociales y los medios de comunicación masivos que mencionaste son buenos para informarse y para entretenerse, pero no para construir un criterio, fíjate, porque hoy en día muchas películas o muchas series ya van de la mano de una agenda, por así decirlo. Que está bien mirarlas, que está bien consumirlas, pero que muchas veces no nos dan una imparcialidad, no nos dan solo una versión de la historia, cosa que no es tan sano que se diga, porque estamos creando un sesgo, si no estoy mal, si esa es la palabra, y si no, perdonen, pero no nos quedamos de forma imparcial, eso es a lo que quiero ir. Ya te están dando una versión y solo esa versión te hace creer porque solo eso crees que es verdad, ¿ya? Por eso mismo digo que las redes sociales, si bien son un círculo de confianza porque nos presentan de alguna manera la realidad, no pueden ser nuestro punto central para tomar de referencia todo en la vida. Por eso digo, los centros de confianza van de círculos pequeños a círculos más grandes. Los círculos pequeños son las personas en las que nosotros
confiamos, que sabemos que están ahí porque nos quieren y si nos quieren, quieren nuestro bien. Y luego se va abriendo a círculos más grandes donde nos llega información, lo que decía, las películas, medios de comunicación, las redes sociales, pero que con las que tenemos que tener más cuidado para poder confiarles, creerles plenamente, ¿no? Entonces, lo primero es el círculo pequeño, conversaciones con nuestros papás, con nuestros amigos, leer, tener diálogos más constantes para ir desarrollando ese criterio, para ir analizándolo. Quien te diga, esto es así porque es así y punto, ya puedes decir que por ahí no puedes aprender más, no puedes crecer en criterio porque no te está diciendo el porqué de las cosas o el para qué de las cosas. Una persona que te quiere te la plantea, te dice, mira, esto tal vez no es así. Y te dice, ¿tú qué crees? O ¿tú qué piensas? O ¿por qué piensas de esta manera? O ¿por qué no piensas de esta manera? Esas preguntas son las que hacen que nuestro criterio crezca y solo las podemos responder si estamos informados, si lo hemos hablado antes, si excavamos más. Esas preguntas nos ayudan a excavar más en la información. Si alguien dice, es verde, y tú dices, es amarillo, pero él te dice, es verde porque es verde, no se puede construir criterio ahí. De hecho, hay que tener mucho cuidado con lo que es el relativismo moral, que es prácticamente que existen muchas verdades, solo que depende de la perspectiva que desde que la veas. Y esto es hasta cierto punto, por lo menos para mí, falso. Siempre va a haber una verdad que es inamovible y por más que querrás moverla, ponerle algo, no puedes. Pero que solo la encontramos a través de cuestionarse, leer si de verdad sucedió o no, ya tener hasta cierto punto consenso con ciertas familias y con tus familiares que diga, o amigos. Y un ejemplo claro de relativismo moral hasta cierto punto es que si yo puedo venir a decir que el cielo es azul, pero Sara puede venir a decir que el cielo es rojo, aunque sepamos que, aunque lo podamos ver, y aunque hayan hechos que lo verifiquen, ella va a seguir diciendo que el cielo es rojo porque esa es su verdad, por así decirlo, y nadie la puede venir, cosa que es hasta cierto punto un poco peligroso, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Dime, ¿qué opinas de eso? Sí, es verdad, por eso las preguntas son tan importantes y por eso responderlas es todavía más importante, porque al hacer preguntas no estás atacando a la otra persona, no porque yo te diga, Gabo, no creo que el cielo sea rojo o no creo que el cielo sea azul, no te está atacando a ti, está atacando la idea, ni siquiera está atacando, está planteando la posibilidad de que alguno esté en el error, pero que pueden encontrar la verdad. Cuando nos planteamos, me pregunta por qué no me cree y entonces yo soy aquí, nos quedamos cortos. O sea, necesitamos las preguntas. El ser humano solo encuentra soluciones si se plantea preguntas. Y si está dispuesto a reconocer el error, reconocer la equivocación, reconocer que sí que existe una verdad, sí que la podemos encontrar, por algo tenemos inteligencia y por algo vamos para allá. Gabo, el tiempo se nos acorta, te agradezco muchísimo que podamos abordar este tema y que lo podamos hacer en otro episodio. Muchas gracias, los agradezco bastante. Y antes de despedirnos o de irnos, les recomiendo que se vean Charles Chaplin, El Gran Dictador, una película hermosa que te cuestiona muchas cosas y que eso. Recomiendo que la vean y muchas gracias. Nos vemos nos escuchamos en el siguiente podcast y adiós. Que les vaya bien.